conocimiento sobre trauma en República Dominicana. Y antes de irnos a la pausa, quedaba servida una pregunta muy importante. Y es lo que está representando el trauma por choques de tránsito en tema de carga económica para el sistema hospitalario de República Dominicana. Doctor Jairo, adelante. Sí, mira, o sea que actualmente, como dijo el doctor García, se ve afectada la parte más productiva del país, que son los jóvenes entre 15 y 45 años de edad, que son los que más frecuente quedan lesionados permanentemente o mueren en los accidentes de tránsito. La doctora hablaba de que el impacto es tan fuerte que de un 1.5 a un 3% del PIB se invierte en los accidentes de tránsito. Afecta no solamente quizás a las familias, afecta a lo que es todo el país, porque afecta a esos jóvenes que eran totalmente funcionales en el país, lamentablemente se ven afectados. Los que no mueren quedan lesionados permanentemente. Pero también afecta a las empresas, porque una persona que ya en la empresa queda en licencia y todo eso afecta esa parte económica, afecta lo que es la parte familiar, que se convierte en una carga esa persona para la familia, muchas veces afecta lo que es la seguridad social, que tiene que hacer una inversión en lo que es la parte económica en ese paciente, y la parte familiar, que también la carga económica es demasiado fuerte. Entonces, según estadística, en un paciente que haya que operarlo, que no falleció, se invierte entre 150 a 300 mil pesos en un paciente que todavía solamente es una cirugía que salió bien. Se operó, salió bien el paciente. Aunque nunca ese paciente queda 100% funcional totalmente. Siempre las lesiones son permanentes. Y si no hay una recuperación rápida, si no hay un fisiatra que se lleve rápidamente a ese paciente, lamentablemente muchas veces quedan compelidos a una silla de ruedas. Que no es solamente el tema de los procedimientos quirúrgicos que requieren ciertas situaciones, sino también el seguimiento que hay que dar a ese paciente, el tema de la rehabilitación, Exacto. que es ya otro capítulo. Sí, esa es la prevención terciaria. Ese paciente ya se lesionó, ya se trató, hay que tratar de que vuelva nuevamente a ser productivo, que vuelva nuevamente a la sociedad. Lamentablemente, muchos de ellos no llegan nuevamente a ser iguales como estaban antes, la mayoría, porque o se retrasa lo que es la rehabilitación, o muchos no tienen acceso a rehabilitarse. O sea que desde que inicia, y más si cae en cuidados intensivos, que se dice que un paciente en intensivo puede llegar hasta 2 millones de pesos en un paciente que necesite varios especialistas, un paciente politraumatizado. Yeah. O sea que la carga económica es demasiado fuerte para el país, llegando a ocupar niveles como el 3% del PIB. Y dicho sea de paso, las aseguradoras no cubren al 100%. O se agota antes de tiempo. O se agota antes de tiempo. Pues sí. tú dirás, bueno, exacto, yo tengo un seguro, pero el seguro te va a cubrir quizás 5 o 6 días como mucho. Es muy frecuente en los pacientes que van a intensivos. Sí. Claro. De hecho, el Estado sacó una resolución, una manera que es el FONOMAP, que lo que busca es transferir la responsabilidad que tiene la seguridad social a ese fondo. Pero teniendo nosotros los siniestros del tránsito tan elevados, evidentemente que eso no es suficiente. Sí. En relación a la misma pregunta para ti, César, el hecho de cómo la carga de trabajo en los hospitales, el tema de los choques de tránsito, ¿cómo los afecta? Bueno, nos afecta mucho porque a pesar partiendo para que la gente lo entienda, que el tema de los choques de tránsito son altamente prevenibles. Una gente que anda conduciendo y conduciéndose en la vía pública de la manera correcta no tiene por qué chocar. Partiendo de ese hecho, de que es altamente prevenible. Mira, y tú diciendo eso, voy a poner el dedo en la llaga. Estamos hablando de tránsito, estamos hablando de accidentes. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como hospital de referencia nacional? Que muchas veces el paciente no llega a tiempo. Entonces, sí, y debo reconocer que sí has hecho una gran inversión, un gran entrenamiento en el sistema de 911 y qué bueno que llegan los pacientes.
Pero en el caso de nosotros, Robert Reed, nos llegan pacientes de Monteplata, de Asua, de Barahona, que ese trayecto de la ambulancia pues nos quita mucho tiempo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo hice entrenamiento en Costa Rica. En Costa Rica solamente hay un solo hospital pediátrico, pero lo demás es selva y Monte Culebra, como quien dice. ¿Pero qué tienen ellos? Bueno, tienen un helicóptero para trasladar pacientes. Y todavía nosotros no tenemos ese sistema de aéreo médico, tenemos aeroambulancia de manera privada y viaje. Yo trabajé en la empresa, pero del Estado no tenemos aunque sea 2 helicópteros disponibles para trasladar a esos pacientes que se encuentran muy lejos, porque las horas en un paciente politraumatizado es importante. Ahora, viendo ahora tu pregunta de la carga de nosotros, el problema es que trauma es importante en pediatría, pero nosotros tenemos otras patologías que nos llenan la emergencia. Claro. La sepsis nos está ganando. Ahorita comienza el dengue, julio y agosto. Sí. Entonces tenemos los pacientes en dengue, ustedes cómo se pone el hospital con dengue, más el niño que se cayó, más el niño que tuvo un accidente de tránsito. Satura el sistema hospitalario. Satura mucho el sistema hospitalario. Y vuelvo y digo, estamos hablando también de un asunto de recursos. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo. Tengo un niño de 3 años que se cayó, que estaba jugando en la escalera. Y tú dices, bueno, le toca hacer una tomografía. Está bien, le podemos hacer una tomografía. Ustedes saben lo difícil que es que el niño se quede quieto para que le estemos haciendo una tomografía. Casi imposible. Eso es un desafío. Entonces, es un desafío, invierte tiempo. Claro. Porque entonces uno tiene que ir, el niño se mueve. Si el niño se mueve de mala manera, como ya habló la doctora, porque no conozco un niño que aguante el collarín. Eso es imposible. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces tengo que ir con 2 enfermeras. A veces tenemos que sacar nuestros celulares y tranquilito. Sí. Muchos pacientes, no soy muy fan de la guantacaína porque sí tenemos técnica y medicamentos, pero si tengo un paciente que quiero vigilar su neurológico, claro, no lo puedo estar no le puede dar hidrato de coral para hacer la tomografía por el trauma porque lo va a dormir. Ni midazolam intranasal como hacemos nosotros, ni nada de eso. Entonces, conlleva una carga de trabajo porque el paciente necesita muchos recursos y no por querer salir del paso lo voy a tumbar con un anestésico y eso. Entonces, también las interconsultas, porque nosotros como emergenciólogos, si tomamos una conducta que lo tiene que ver el cirujano, pues entonces la carga de trabajo del cirujano que está haciendo otra clase de operación, si lo tiene que ver la neurocirujana, en el caso de nosotros, bueno, pues ya tiene que... ¿Y en cuántas ocasiones se nos ha caído un programa quirúrgico, digamos, tenemos un tumor en la mañana de hoy, ¿verdad? Pero ocurre que amanecí yo mismo haciendo 2 emergencias en el mismo hospital, entonces ya ese caso, pues... o se posterga, se ponen para más tarde o simplemente se suspende porque no hay posibilidad de hacer. Entonces, la carga aumenta. No, y dicho sea de paso, todo lo que no pueda solucionar atención primaria, los consultorios del hospital, en el quirófano, ¿a dónde va a ir la persona? Termina sala de emergencia porque hay que resolverme, ¿verdad? Claro, y sala de emergencia no cierra. Como sala de emergencia no cierra, pues eso es. Un dato interesante es que ustedes han dicho acá que hasta el 3% del PIB de la República Dominicana se consume en temas ligados con el tránsito. Para que nos hagamos una idea, señores, estamos hablando, el presupuesto LIS este año de salud, ¿en cuánto anda? Lo consultamos de inmediato. Sí, entonces, en lo que nos llega esa información, estamos hablando de que si Salud, Ministerio de Salud, junto con el Servicio Nacional le está recibiendo aproximadamente unos 40,000 a 50,000 millones al año. Salud pública estamos en cuánto, ¿140? 140, casi 150. 150. Y salud tiene menos del 2%. O sea, esos 150,000 millones, vamos a manejarlo de manera, digamos que general, es menos del 2% del PIB, menos del 2%. Los temas relacionados con choque de tránsito, que incluye, se provocó la colisión, se perdió el vehículo, eso hay que calcularlo, se perdió la motocicleta, se perdió el carro, se perdió la patana, eso. El mover ese vehículo de la vía pública cuesta. Las diligencias legales, las lesiones, porque aquí solamente nos estamos concentrando en la atención médica, pero todo lo que involucra suma a más de eso, 150,000 millones, que son los que se destinan para atender todos los temas de salud de una nación. Entonces,
evidentemente que esto nos empobrece. ¿Cómo cambia la vida, Amaya Álvarez, doctora neurocirujana? Bueno. ¿Cómo cambia la vida de la gente después que ha sufrido una lesión severa a nivel del sistema nervioso central, a nivel de su cráneo, a nivel de su médula espinal? A nivel de trauma craneoencefálico severo, la vida cambia a un 100%, porque usualmente una persona que sufre un trauma craneoencefálico severo es aquel que llegó a un estado de coma, o sea, que llegó ya con un déficit neurológico importante a nuestras manos. Entonces, esto también incluye que es una persona que se tuvo que someter muy probablemente a un tratamiento neuroquirúrgico. Entonces, estos tratamientos neuroquirúrgicos llevan un tiempo de recuperación un poco largo. Después del tratamiento quirúrgico, el paciente dura su tiempo en cuidados intensivos, en lo que se estabiliza o medio se estabiliza lo que el paciente nos va a ofrecer, porque ya no podemos creer que vamos a tener el mismo paciente que teníamos antes del accidente de trauma, antes del trauma craneoencefálico severo. Aparte de esto, este paciente va a necesitar una rehabilitación probablemente extendida por 8 a 1 año después del accidente. O sea, un paciente que sufre un trauma craneoencefálico severo dura de 8 meses a 1 año en tratamiento para ver qué vamos a obtener de ese paciente. Y la mayoría quedan en estado de o vegetativo, o sea, quedan en un estado que tienen que depender al 100% de otra persona para comer, para vestirse, para bañarse. A veces algunos quedan con soporte de vitales como oxígeno, punta nasal, todo esto. Entonces esto es una carga, o sea, la calidad de vida se afecta porque usualmente son personas jóvenes. La mayoría de los accidentes de tránsito, como decía bien el doctor anteriormente, ocurre en personas entre 16 a 40 años, o sea, están en la mejor etapa, en la etapa laboral, en la etapa donde son más fructíferos, también no solamente para ellos, sino para la sociedad. Entonces, usualmente son núcleos de familia, son padres de casa que son los que llevan el sustento a la esposa, a los hijos, y ya por este accidente ya esto se le ve privado. Cuando es trauma raquimedular, o sea, que afecta ya lo que es algún nivel de la columna vertebral, el paciente, con buena suerte, puede que salga bien. Pero si no, es un paciente que puede quedar parapléjico, que puede quedar postrado, que puede quedar en silla de rueda en el mejor de los casos, que nada más pueda usar sus manos a cierto tipo de límite. Es otra persona que también va a necesitar unas terapias físicas a lo largo de un tiempo que tampoco son económicas. Y como decíamos anteriormente, este es algo que afecta más a nivel de sector público. Entonces, seguros como SENASA, que son los seguros públicos, tienen una limitante, vamos a decir, 2 millones por paciente. Esos 2 millones se agotan antes del paciente salir del hospital. O sea que estamos hablando de niveles de costo y de requerimientos financieros muy altos. Cuando hablamos de los retos que tenemos entonces en nuestro medio sanitario, doctores, los principales que ustedes visualizan, ¿cuáles son esas deficiencias que tenemos en nuestro sistema para encarar el trauma? ¿Cuáles serían? Yo creo que lo primero es la que es educación y prevención. Tomando otra vez, poniendo el dedo en la llaga, se invierte mucho en publicidad de muchas cosas y debería tomarse un porcentaje importante para la prevención en salud, no solamente en trauma, sabemos que es trauma es importante, pero debería tomarse mucha consideración lo que es prevención y educación. Prevención a nivel de los medios de comunicaciones como como estamos tratando de hacer, y también educación comienza desde la escuela. Sí. Hemos visto cómo niños de 5 o 6 años pueden hacer bien un RCP, pueden saber bien inmovilizar a su compañerito que tiene un problemita en un miembro, poner un vendaje. Entonces, yo creo que eso es lo primero, prevención, educación, y lo que mencioné anteriormente, el mejoramiento del sistema prehospitalario. Creo que nosotros debemos llevar un paso más y no solamente quedarnos en ambulancia. Yo creo que ya necesitamos los helicópteros para movilizar a esos pacientes de la manera adecuada y pronta posible. Un paciente que se accidente en la carretera de Samaná, que es difícil que llegue una ambulancia y bueno, que llegue un helicóptero, lo pueda llevar y se pueda trasladar de manera a tiempo. Entonces, en resumen, para mí, pues sería prevención, educación, lo más importante, y comenzar a modernizarnos y ser, digamos,
exigente con nosotros mismos que sí podemos tener un sistema de aeroevacuación en la República Dominicana. Muy de acuerdo con el doctor Mota. Educación es lo básico. De hecho, enseñar a las personas que ese kit que tenemos ahí de primeros auxilios lo se van a utilizar y enseñar eso desde las escuelas. Pero además de eso, capacitar al personal que tenemos en sala de emergencia. Adecuar la sala de emergencia a que podamos dar un buen soporte vital, a que podamos dar un buen ABC del trauma. Que nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que haya una sala de emergencia, podamos estabilizar ese paciente y tratar a ese paciente para posteriormente, si no tenemos la capacidad de atenderlo ya definitivamente, trasladarlo, pero ya un paciente estable. El tema de la capacitación que has tocado, bastante interesante, Jairo. ¿Cuál es la realidad, digamos, en nuestras salas de emergencia de los diferentes hospitales? No esos hospitales escuela, Cabral Ibáez en Santiago, Darío Contreras, Ney Arias, que son hospitales, digamos, ya con una historia de manejo del trauma, pero en términos general, ¿cómo está el médico que atiende en salas de emergencia, entrenado, capacitado para la labor de trauma? ¿Cómo tú lo evalúas? Todavía hay muchos hospitales en el país que no tenemos un médico emergenciólogo que sepa tratar a ese paciente. Pero tenemos muchos emergenciólogos. Hay muchos emergenciólogos. Hay que no están nombrados. No tenemos médicos emergenciólogos, sí, principalmente en las provincias. Sí. Y como dijo Mota, por ejemplo, ayer teníamos la actividad que estaba allá por Friusa. Si hubiese pasado un accidente de múltiples víctimas, quizá en esa zona, hay un hospital de tercer nivel para atender a esos pacientes. O sea, se debe adecuar en ese lugar, donde en todo el país, donde quiera que haya una emergencia, la emergencia para que tengan los insumos, esa caja de paro preparada, ese ventilador mecánico, ese monitor, ese aspirador, todo lo que se necesita en ese momento para atender a ese paciente crítico. Y orientar a los médicos, educarlos de cómo se hace, cómo se aplica, que no es una cosa del otro mundo aplicar el ABC del trauma. Cualquier médico se puede capacitar y en 1 o 2 días aprender a realizarlo. Entonces, después que ese paciente se estabiliza, ya se procede, si es un paciente politraumatizado, a llevar a un hospital de trauma. Y qué bueno que se han construido algunos hospitales de trauma, que se están construyendo a nivel nacional, sí, que eso va a facilitar lo que es tratamiento de estos pacientes donde no hay todavía un personal de trauma. Ya. Con relación al acceso, Amaya, al acceso a rehabilitación por parte del paciente neurotraumatizado, ¿cómo es ese acceso en tu experiencia, en lo que tú has visto? Eres una mujer muy joven, pero ya tienes una andadura por estos menesteres. ¿Cómo es ese acceso? ¿Es fácil? ¿Es laborioso? Es laborioso, sobre todo porque, como anteriormente dije, según lo que he visto, sí, sobre todo aquí en el país, la mayoría de los pacientes que se salen de estos siniestros viales son pacientes que reciben atención a nivel público. Sí. Entonces, a nivel público hay buenos centros de rehabilitación, pero tienen una lista de espera un poco elevada. Entonces, estas personas ya no tienen quizás el recurso o su seguro médico se le agotó y tienen que esperar. Entonces, para nosotros, el tiempo es cerebro. O sea, mientras más rápido se trate, mientras más rápido sea su rehabilitación, más probabilidades tiene ese paciente de recuperar. Entonces, lamentablemente el caso, necesitamos más centros de rehabilitación realmente. Y no solamente que se hagan los centros, sino que estén adecuadamente equipados, porque están creando muchos centros de trauma, pero tiene los equipos que se necesitan, tiene el personal que se necesita. O sea, es lo importante. No solamente la infraestructura, sino el equipo que debe ir dentro, tanto equipos tecnológicos como tomógrafos, como salas quirúrgicas, sino también el equipo que trabaje desde el que asiste lo más básico, el que recibe en triaje, el que está en emergencia, y creo que necesitamos actualizarnos a nivel nacional con la ATLS. Yeah. Es algo que es prioritario. Ese curso, esas informaciones que la población general debe tener para bien atender a las víctimas. Y también, disculpe que lo interrumpa, educarnos un poco más. Mire, yo a veces estoy en el tráfico y escucho una sirena de una ambulancia. Nadie se mueve.
Exacto. Nadie se mueve. Yo digo, señores, debemos pensar, ¿y si es un familiar mío que va ahí? Porque yo no sé, quizás no han tenido tiempo de avisarme. Es así. Entonces todo el mundo quiere que si es su familiar y se pierde tiempo, ay, si se hace un escándalo. Pero escuchan una ambulancia, nadie busca la manera de echar a un lado. O sea, necesitamos también educarnos un poquito más y aumentar sobre todo el régimen de consecuencias. Sí. Aquí no hay régimen de consecuencias. Eso es importantísimo, eso último. Y mi pregunta final es esa. La importancia en que desde la opinión de estos tres expertos, el doctor César Mota, la doctora Maya Álvarez y Jairo González, quien es el elenco que hemos tenido en el día de hoy hablando de trauma, la importancia es que se cumpla la regulación vigente de tránsito en nuestro medio, César. Es importante porque las leyes están, es como bien decía la doctora, las leyes están. El problema es el cumplimiento de las leyes. O sea, el cinturón de seguridad hay que ponerse. Y en los el niños, casco, sobre en todo, el caso de los doctor. niños, tú dices cinturón, yo estoy hablando más allá, yo estoy hablando del sillita. car seat, El del car seat. sillita. la sillita. Es lamentable, y solamente para que tengan, no quiero ser grotesco, pero para que tengan la imagen en la cabeza. O sea, los niños que se tambalea como una maraca dentro de un carro accidentado. Sí. Entonces, un Y paciente que sale eyectado muchas y el veces. que sale Y inyectado, ese que golpecito es la no imagen más grotesca Sí. que me ha tocado, pero Sí. es muy penoso. ¿Hasta qué edad, doctor, se debe utilizar el car seat Tiene para la diferen- seguridad no, de los tiene niños? diferentes tamaños. Ahí la Academia Americana de Pediatría tiene un chart, un folio. Te dice los tamaños que deben utilizar y también tiene que ver no con la edad, es más con el peso, Ok. con el peso del paciente. Ujú. Y porque no solamente está el car seat, también está el niño que cuando va a comenzar a utilizar el cinturón necesita una sillita también, Ujú. que tampoco lo hacemos No, nosotros. y niños que van en la parte de delante, doctor, Y como niños que van en la copilotos. parte delante de copiloto Ujú. o el jueguito ese de que, ay, mira a mi niño manejando ahora, que lo he Exacto. visto en las redes. Ujú. Eso es para buscarlo y meterlo preso, eso es para sacar a esa Claro. gente. Claro. Jairo, la importancia del cumplimiento de estas disposiciones, cinturón de seguridad, casco, para todo el que va en una motocicleta, límite de velocidad, importancia en esta situación de trauma y desafíos para nuestro país. Es que ahí están los números. ¿Qué dicen los números? Que la principal causa de accidentes de tránsito es cuando no se cumplen las leyes de tránsito. Los números están ahí. Y las leyes están ahí. Yo estaba hablando con un legislador ahora mismo allá afuera. Y él decía que las leyes están hechas. Por ejemplo, la doctora hablaba de Colombia. En Colombia, ningún motorista pisa la línea de cebra hasta que no cambie el semáforo. Ningún motorista anda con un pasajero detrás sin casco protector colocado. En ningún momento. Y aquí, lamentablemente, esas leyes están, porque las leyes están ahí, pero lamentablemente no se cumplen. Entonces, sin un régimen para esas personas, de que se cumpla, de que le afecte lo más débil, como decimos nosotros, que es el bolsillo, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados. Solamente eso disminuiría, por ejemplo, en un 50% esa incidencia, por lo menos. Perfecto. Bueno, consideraciones finales, Amaya, ya Yo- tuvimos las del doctor Mota y el doctor González. Creo que es hora de accionar. Más que de hablar, ya se han hablado de leyes, ya la ley... Hablar no ha servido de nada. Realmente ha servido de muy poco, se ha logrado muy poco. Creo que es accionar, es tomar régimen de consecuencias drásticos para la persona, quitar vehículos, poner multas de 3, 4 salarios mínimos, obligarlo a utilizar el casco, porque mira, uno le orienta... Quitar licencia, doctor. Quitar licencia. Uno le dice a las personas, Que se pongan use el casco protector y lo ven como una molestia. Se lo ponen en el codo, se lo ponen en la rodilla. timón. Perfecto, no se va a fracturar ni el codo ni la rodilla, pero ¿y la cabeza? Exacto. Y el casco correcto Y también. el casco correcto, Ese es exacto. otro tema. Ese es otro tema. Se que- ponen de montar bicicleta, se ponen Sí, unos ahí la como calidad. de polo que son pequeñitos. Eso no, hay cascos que llaman integrales, que te cubren todo. O sea, no solamente la cabeza, sino el macizo facial también, que es muy importante proteger. Entonces yo creo que ya como brillamos, en el 2023 salimos como el país número 1 en accidentes de tránsito, Vergonzoso. con más muerte por accidente de tránsito. Entonces ya no tenemos que hablar más, Sí. tenemos que hacer. Yo le decía, por ejemplo, a un chofer allá en uno de esos países, pero qué educados son ellos, mira cómo se paran, mira cómo andan. Me dice que no, lo que pasa es que si ellos violan esa ley, le quitan la motocicleta, lamentablemente. Exacto. Y ellos sin haber un DGC, sin haber nadie, Consecuencias. cumplen con la Poner ley. un ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos y manejamos allá, nadie se atreve a manejar tomado, a pasarse de un X velocidad.
a llevarse un semáforo en rojo, A a testear. pisar. Yo manejo asustado. Nadie se atreve. Bueno, lo que Entonces, pasa es que hay regímenes de consecuencias. La gente, exacto. si no tiene repercusiones por sus actos, pues evidentemente que la ley no sirve para mucho. Y la ley lo que nos obliga es básicamente por las consecuencias del incumplimiento de las mismas. Gracias, señores, por estar en esta Gracias a mañana, ustedes. este lunes de catedráticos, hablando del trauma y de los desafíos que tiene la República Dominicana. Doctor Jairo González, doctora Maya Álvarez, doctor César Mota. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ahora, al mediodía, usted puede, toda esta discusión que hemos tenido, este conversatorio lo puede ver a través de Telefuturo, Canal 23, y también a las 10 de la noche. Y las plataformas quedan ahí, puede consultarlo. Pero no le cambie, porque ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.